Muy buenas a todos, bienvenidos seáis una semana más a este canal, en donde nos gusta abrir melones prohibidos y salir escaldados de ello. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema de esta semana es un tema que levanta muchas ampollas en la comunidad de videojugadores. Y es que no sé si esto ha sucedido a raíz de la salida del Tears of the Kingdom o era una olla que llevaba ya mucho tiempo a punto de reventar, pero últimamente he estado leyendo en redes muchas opiniones diferentes sobre qué es lo que tiene que tener un videojuego, en otras palabras, a qué se le da más importancia. Por eso, antes de meternos en nada más, me gustaría pediros un poco de respeto a la hora de expresar vuestras opiniones en los comentarios. Entonces, centrándonos un poco en el tema, durante esta semana se ha estado debatiendo con muchísima identidad qué es lo más importante en un videojuego, reavivando la ya extinta, o mejor dicho, evolucionada guerra de consolas. Hay gente que defiende que lo más importante en un videojuego son sus FPS, otro que afirman que lo único importante son los gráficos, y otros que dicen que la jugabilidad debe prevalecer por encima de todo. Ha habido otros argumentos también, como la plataforma de salida, el género del juego, etc. Pero para reducirlo y simplificarlo todo un poco, los tres grandes pilares de esta discusión los tienen los FPS, la jugabilidad y los gráficos. Por eso mismo, antes de meternos de lleno en las opiniones personales y o polémicas, vamos a dar un poco de luz a qué hace referencia cada concepto, para dejar bien clarito lo que significa todo y poder entender mejor de dónde viene y a dónde va esta polémica. Y os recomiendo ver el vídeo completo, pero si no queréis veros el vídeo completo, os recomiendo ver como mínimo la segunda mitad del vídeo, o al menos los minutos finales para ver la reflexión final. Lo primero de todo sería definir qué son los FPS, o frames per second. Los frames per second, o fotogramas por segundo, son una rápida sucesión de imágenes, o lo que vendría a ser de otro modo son las imágenes consecutivas que se muestran cada segundo en la pantalla. Al pasar estas imágenes a gran velocidad dan la sensación de movimiento. A más imágenes hay en una animación, más fluidez tiene el movimiento que estamos viendo. Lo más habitual es que haya entre 24 y 30 fotogramas por segundo, para que el cerebro humano pueda reconocer una sucesión de imágenes como movimiento fluido. Y aunque a partir de las 12 el cerebro ya lo considera movimiento, con 24 o 30 el cerebro lo considera fluido. Sin embargo, al aumentar la tasa de fotogramas a 48 se ha logrado mayor estabilidad en desplazamientos laterales y nitidez con objetos en movimiento sobre fondo estático. Aumentar a 60 los FPS ofrece mayor fluidez en las animaciones y movimientos, así como mayor estabilidad ante las caídas de FPS. En un juego, los FPS nunca son estables, ya que dependiendo de la cantidad de objetos que haya que cargar en pantalla, estos podrían hacer que los FPS bajen. Así que básicamente los 60 es más bien una forma de estabilizar los FPS ante caídas leves por tener demasiados objetos en pantalla. La verdad es que podríamos estar un vídeo entero hablando de los fotogramas por segundo y diferentes efectos visuales dependiendo de los FPS, pero en esencia esto es lo que serían los FPS. Y sí, ya sé que hay desde 60 hasta los B120 FPS y más. Los mencionaremos luego. Siguiendo con los conceptos a definir, ahora tendríamos los gráficos, los tan ansiados y polémicos gráficos. Aquí vamos a enrollarnos un poquito. Los gráficos hacen referencia a cómo se ve un juego, al estilo gráfico que tiene y hasta cierto punto a la cantidad de polígonos que se ven en un juego. Como imagino que sabréis, para hacer el modelo de cualquier cosa se utilizan formas poligonales de diferentes tamaños. No existe una opción que sea añadir brazo y aparece un brazo perfecto, sino que se van juntando pequeños polígonos hasta lograr tener un modelo bonito de un brazo. Dependiendo de la destreza de cada diseñador, pueden hacer que estos polígonos queden muy bien disimulados, haciendo que no se note ningún borde picudo. Otros, menos diestros, en cambio, dejan algunos modelos que se les ven claramente los bordes picudos por todas partes. Además de los polígonos, también tenemos que incluir las texturas en los gráficos, ya que cuando creas un modelo de algo no aparece coloreado, sino que está sin color, y después se le añaden lo que sean las texturas. Y al igual que en el apartado anterior, dependiendo de la maña de cada diseñador, estas quedarán mejor colocadas o no. Ahora bien, dentro de los gráficos también tenemos lo que sería el estilo, que actualmente estaría dividido entre animación cartoon o hiperrealismo. Las propias palabras te lo dicen, pero el estilo de animación cartoon hace referencia a todos aquellos estilos o diseños que tengan proporciones o características que no se ajusten a la realidad.
Y en el estilo hiperrealista tenemos todo lo contrario, tenemos diseños que intentan imitar la realidad o al menos intentan ser lo más realistas posibles. Por último, nos quedaría definir la jugabilidad, lo cual es complicado ya que es un concepto muy abstracto, y me refiero a abstracto ya que cada género tiene sus mecánicas y modos de juego diferentes. Así que para hacer este punto lo más concreto posible, vamos a decir que la jugabilidad hace referencia a lo bien hechas que estén las mecánicas del juego, es decir, que todas las mecánicas tengan sentido o coherencia, que el gameplay sea entretenido y ameno, o incluso que el juego esté bien balanceado. Como veis, dentro de la jugabilidad entran muchos aspectos, y muchos de ellos muy técnicos, ya que si hablamos de la jugabilidad, hablamos casi de las tripas del propio juego, de cómo está montado y cómo entretiene a los jugadores. Con esto habríamos definido los tres grandes pilares de esta polémica, los FPS, los gráficos y la jugabilidad. Ahora bien, ¿qué es lo realmente importante en un juego? Para algunos son los FPS. Hay personas que afirman de forma vehemente que si un juego es incapaz de superar los 60 FPS estables es pura basura y no sirve para nada. Los defensores de los gráficos te dirán que si un juego no tiene los gráficos más hiper ultra realistas ya puedes ir tirando el CD a la basura. Y los de jugabilidad te dirán que el resto de elementos dan igual mientras el juego sea jugable. ¿Y entonces esto en qué posición me deja a mí? Ya que el objetivo de este vídeo es ser un vídeo de opinión o de cepiboya. Depende cómo lo mires. La verdad es que si me preguntáis, yo de forma sincera contestaría que lo mejor sería un equilibrio entre los tres pilares, pero como sabemos que eso va a ser imposible, yo me decanto por el grupo de jugabilidad. Y sí, antes de que alguien diga nada, es bastante posible de que esta decisión se vea más influenciada porque he sido un consumidor de juegos de Nintendo de toda la vida. Sin embargo, ese no es el único motivo por el cual yo elijo el grupo de jugabilidad. Desde que pude montarme este PC, he estado poniendo los juegos a calidad ultra mega HD y así FPS. Y la verdad es que poner un juego con más calidad o hacer que vaya a más FPS no hace que el gameplay cambie o mejore. Obviamente, no voy a defender juegos que tengan unos gráficos malísimos o caídas constantes de FPS. Te hablo de Pokémon. Como he dicho antes, tiene que haber un equilibrio entre los tres pilares. Sin embargo, en mi experiencia, da igual cuán bonito se vea un juego. Da igual que sea totalmente estable de FPS. Da igual todas esas cosas. Y si al final la jugabilidad, el núcleo, las tripas del juego es aburrido y soso. Desviándome un poco del tema, hace poco salió The Legend of Zelda Tears of the Kingdom para la Nintendo Switch, y hubo muchísimo revuelo porque los gráficos no eran hiperrealistas, los FPS no son 60 totalmente estables y un gran etcétera. Y no vamos a negarlo, la Switch, por muy consola innovadora que sea, no es la más potente del mercado, ni de lejos. Y los juegos que tiene no son ni de lejos los que más se lucen en ese apartado de gráficos y FPS. Entonces, ¿por qué triunfan tanto? ¿Por qué todo el mundo los desea y critica al mismo tiempo? Por cierto, si me vais a decir Pokémon, aunque Pokémon salga en Switch, no pertenece a Nintendo, pertenece a Game Freak. Y tengo un bonito vídeo de la tóxica relación que mantiene Game Freak con Pokémon. A lo que voy con lo que he mencionado antes, es que Nintendo tomó una decisión con la GameCube. La GameCube, para sorpresa de todos, era la consola más potente de su generación, pero aunque era potente, limitaba a los desarrolladores con su forma de enfocar los juegos, y Nintendo tomó la decisión de no centrarse en potencia y gráficos, sino en jugabilidad. Y ojo, esto no quiere decir que Sony o Xbox no tengan también sus juegos con sus gameplays originales, ni mucho menos. Pero si le echamos un vistazo rápido y por encima a su catálogo, vemos que muchos de sus juegos se centran en ser visualmente bonitos, que tener un gameplay atractivo. El tema de los FPS se menciona hasta en la sopa, y la verdad es que me gustaría hacer un vídeo hablando más en profundidad del tema, pero para resumir, el cerebro solo puede percibir correctamente hasta los 30 FPS. Si hay caídas de FPS, el cerebro lo nota. Subiendo a 60 se evita que el cerebro note las caídas. A partir de ahí, subir aún más la tasa de fotogramas realmente carece de sentido, ya que no lo vamos a notar. Y ya no es que no lo vayamos a notar,
En muchas ocasiones los FPS están limitados al monitor o televisor que usemos, así que un juego que puede ir a 120 FPS, si tu monitor no puede reproducirlos, dará igual. De la misma forma que si un juego va a 30 FPS, un monitor o televisión de última gama podrá hacer que la tasa de fotogramas aumente. Eso sí, yo personalmente considero que un juego sí que tiene que tener una tasa de fotogramas estables, independientemente de la cantidad de objetos que haya en pantalla. Por eso mismo estaría mejor tener una forma de mantenerlos estables, aunque solo sean a 30, pero que estén estables siempre. Por otra parte, los gráficos, la parte visual del juego, entiendo que tienen que ser bonitos y llamativos para que los jugadores compren el juego. Pero que no se engañen, al final del día, los gráficos son, por así decirlo, el envoltorio de un juego. Puede que al jugarlo luego descubras que el juego está más bugueado que el Pokémon Españita, pero oye, que si encuentras un juego pulido y divertido que tiene unos graficazos, pues mejor que mejor. Con esto también quiero decir que los gráficos hiperrealistas están bien. Está muy chulo que las empresas intentan imitar la realidad todo lo posible. Pero los consumidores no tenemos por qué despreciar otros estilos gráficos solo porque no es hiperrealista. Y sobre la jugabilidad creo que ya he despotricado bastante, pero en resumen, lo que yo busco en un juego no es tanto el cómo se ve o que tenga infinitos FPS, sino que el gameplay sea llamativo, sea entretenido. Busco un juego con un buen balance en la dificultad, busco juegos que sean disfrutables, y esta condición lo cumplen tanto los juegos de Nintendo como los indies. Los indies son una gran fuente de diversión y originalidad. Por eso mismo digo que un juego no necesita tanto de gráficos o FPS como jugabilidad. Hay indies que se ven feos, muy feos, y es entendible por el presupuesto que manejan, pero contrarrestan esos gráficos regulares en algunas ocasiones con una jugabilidad que ya le gustaría tener algún que otro AAA. Entonces ya para resumir y para ir haciendo una reflexión final, ¿qué es lo más importante? Pues nada. Podéis ignorar todo lo que he dicho en este vídeo y simplemente disfrutar de los videojuegos. Entonces, Giuseppe, ¿para qué has hecho este discursito si al final tu reflexión va a ser esto? Pues sencillo. Al final del día no importa si un juego tiene los mejores FPS, o si es gráficamente perfecto, o si tiene la mejor jugabilidad. Al final del día lo único que importa es que te lo hayas pasado bien. Y para pasártelo bien no necesitas convencer a otros de que tú tienes la razón, no. Juega y diviértete, y deja jugar. Al final, el propósito de este vídeo, por mucho que haya dado mi opinión, no es el de dividir a la comunidad y crear una guerra de consolas, sino el acabar con una reflexión de ¿y qué más da lo que haya dicho en el vídeo? ¿Y qué más da lo que diga un random por internet? ¿Merece la pena enfadarse por eso? Disfruta de los juegos que te gustan y ya está. No hay que convencer a nadie de que tus opciones de juegos o consolas son mejores. Tampoco tienes que insultar a nadie porque juegue a otros juegos o plataformas. Cada uno es libre de jugar a lo que quiera. Por eso mismo, da igual todo. Tan solo debemos disfrutar de los videojuegos. La época de la guerra de consolas ya ha trascendido. Ya ninguna compañía está intentando pelearse con otra como hacían antes. La guerra de consolas ya acabó hace mucho, aunque más que decir que acabó, evolucionó haciendo que tanto Xbox como Sony compren diferentes empresas para tener más exclusivos. Pero volvemos a lo mismo, entre ellas no hay ningún tipo de rencor. Son más los jugadores y consumidores los que parecen que tienen algún tipo de rencor o riña antes que las propias empresas. Y ojo, sin ánimo de querer tirarle hate a nadie en YouTube ni nada, pero hay canales que a día de hoy intentan mantener esa idea de guerra de consolas activa. Esa idea de mi plataforma es mejor, ese clásico Sega does what Nintendo don't. Y no es así. Ya basta de intentar avivar una llama ya extinguida para dividir a los jugadores. Al final del día da igual que juegues a Xbox, da igual que tengas este juego XX gráficos, o lo que sea. ¿Vosotras notaríais de verdad esa doble interferencia cuántica al hablar de jugar? ¿O es solo un nombre rimbombante que se han sacado de la manga para que suene chulo y venderte un tecnicismo que o bien no existe o no es exactamente como lo pintan? Por eso mismo, yo creo que ya va siendo hora de acabar con este
concepto arcaico de pelearse porque este juego / consola tiene ayuda al fotograma para los FPS, que si este tiene renderizador extra premium para texturas, o si este tiene inteligencia asistida para autoaprendizaje. Disfrutemos de los videojuegos por lo que son y ya está. Si tú estás totalmente seguro de que lo que has comprado te ha gustado, no tienes que intentar convencer a otros insultando o faltando al respeto. Pero ¿qué pasa si se descubre que una empresa está ejerciendo malas praxis? Entonces puedo insultar a los que se compran sus productos, ¿no? Pues no. Y si lo haces eres... ¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No pa' un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Pa' siempre! ¡Tonto! Si se descubre que una empresa está haciendo malas praxis, puedes decidir dejar de consumir sus productos, incluso puedes dar tu opinión, sin faltar el respeto. Pero ojo, también te digo, si hacemos eso, no jugaríamos a ningún juego nunca, ya que todas las empresas hacen malas praxis en algún momento. Otra cosa es que yo critique, por ejemplo, a Nintendo por la Mario 3D All Stars, y decida no comprarla y afear la decisión que han tomado. Pero el buen Tears of the Kingdom me lo voy a meter entre pecho y espalda, independientemente del Mario. Lo que quiero decir con esto es que puedes no apoyar la empresa en sus malas praxis, pero puedes seguir consumiendo los productos que te interesen. Esto ha sido todo por hoy. Quería quitarme este tema del pecho porque ya digo, lo llevaba viendo varias semanas en redes y la verdad es que al final da igual qué juego tenga más de algo. Esto no es una competición por ver quién la tiene más grande. Así que dadle like, suscribiros y compartir este vídeo. La semana que viene volveremos. O lo intentaremos al menos.